de España utilizan la kale borroka para mantenerse en el poder. Se encumbran a terroristas. Todo esto es parte de un plan político totalitario. Ahora faltarían los gritos, aquellos de psicosis o qué está pasando aquí. ¿Tan mal está la cosa? Pregunto. Javier Aroca, Esther Palomera, Marta Gómez Montero, Alberto Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aroca. Sí, las cosas están muy mal para el PP. Yo creo que no se creen ya ni sus encuestas, ni se creen la fuerza de su brazo judicial, ni se creen la fuerza de su brazo mediático. Y por eso están atacando de esta manera desconsolada, crispando. Yo me imagino a esta señora que ha hablado antes, que es presidenta de la Comunidad de Madrid, de alcaldesa de París o de alcaldesa de Nueva York. ¿Qué haría? O sea, ¿cómo gestionaría el conflicto? Porque en esas ciudades hay conflicto, evidentemente, hay contradicción, hay libertad de expresión, hay libertad de manifestación y algunas veces incluso hay una violencia que no se puede comparar ni con Madrid ni con Sarajevo. Me refiero, por ejemplo, a los chalecos amarillos de París. No, esta señora no está capacitada para dirigir ni una ciudad ni un país. Lo puedes llamar como quieras, pero las imágenes que vimos el domingo, que además llevaron a que se suspendiera la vuelta, no fueron precisamente pacíficas. O sea, tirando vallas, 22 policías heridos, o sea, pacíficas no fueron. Se puede llamar de cualquier manera. Luego, pues si la señora Ayuso dice que es guerra civilista, pues bueno, ya le habrán parecido eso. A mí lo que me parece que era violencia pura y dura. ¿Te parece bien? Me parece que son violencia pura y dura. ¿Te parece bien que tirar una valla sea denominado preguerra civilística? Me parece o terrorismo. O Hamas, yihadista, sanchista, todo eso a ti te parece bien. Lo que no me parece bien es que se diga que son pacíficas. Como he oído a ministros del Gobierno de España, al presidente del Gobierno, que se diga que son pacíficas. Mira, de verdad, esto lo ha visto aquí estos ojos en Televisión Española, y pacíficas. O sea, puede ser todo lo noble que quieras y puede haber un 99% de gente pacífica que la secunde y puedes estar de acuerdo con ella, pero cuando hay gente que efectivamente tira vallas contra la policía, cuando tiran piedras, cuando vemos gente que tira chinchetas contra la vuelta ciclista y contra los ciclistas, que evidentemente pone en riesgo la salud y el estado físico de los ciclistas. Toda esa gente sí que es gentuza, por supuesto que es gentuza. Que es una minoría muy pequeña dentro de todos los que se han manifestado a favor de Palestina, por supuesto. Que empatizamos la inmensa mayoría de este país con la situación que se vive en Palestina, absolutamente también. Pero que son gentuza los que lanzan vallas contra la policía, claro que son gentuza. ¿Cómo lo van a ser? ¿Por qué no lo son? ¿Por qué se habla de kale borroka, de gentuza, de terrorismo, de guerra civilismo, que es el discurso de hoy? Bueno, es que yo creo... Una cosa primero, hombre, me lamento que se utilice el diccionario con tanta ligereza. Gentuza, según el diccionario de la Real Academia, significa despreciable. A mí no me parece nada despreciable la gente que en el ejercicio de su libertad de expresión y su manifestación, incluso con casos reducidos de violencia, se manifiesten en la calle. Eso no son gente despreciable. En el diccionario se dicen algunas palabras similares a despreciable. Por ejemplo, morralla. Como decía Carlos Jano, esa misma morralla que nunca ni pa' Dios calla. Con esa morralla me identifico yo, la que no se calla ni pa' Dios y ejercita su derecho de manifestación y su derecho de expresión. Por cierto, aquellos que hoy os parecéis que estáis escandalizados por estos brotes de violencia precivilística, ¿no hicisteis lo mismo cuando los agricultores boicotearon y colapsaron Madrid con los tractores y con toda la maquinaria? Legitimar la violencia, aunque sea mínimamente, que es lo que estoy escuchando en estas últimas horas por parte de la izquierda. Legitimar la violencia, aunque sea mínimamente, que no está mínimamente. Oye, que ha habido más de 20 agentes de la policía que han sido heridos en esas manifestaciones del próximo domingo. Bueno, fotos sí que ha habido fotos en medios de comunicación, igual que ha habido tal. Legitimar mínimamente la violencia, de verdad que no lo entiendo. No me entra en la cabeza. Es que condenados por kale borroka no ha habido, no existen. El propio ministro ha hablado de agentes heridos. Aquí el debate está en dónde dicen los convocantes, claro, ¿dónde está la manifestación y el límite de las manifestaciones? Porque hay quien podría decir, no molesten demasiado, están asesinando. Vamos a ver, las excusas atribuyendo a la movilización ciudadana de todo el Estado español de la violencia, yo creo que la violencia hay que rechazarla, obviamente, pero contraponer la violencia de la libre expresión y la libre manifestación contra la violencia que está ocurriendo en la Franja de Gaza, y no solamente en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén, en los Altos de Golán, en las granjas de Sheba, en parte de la frontera con Siria,
yo creo que es una insensatez y, si me perdonáis... Javier, pero nadie contrapone eso, Javier. Sí, la contrapone. Yo no, perdón, termino de hablar. Es una absoluta indecencia. Vale. Está muriendo la gente a manojito. Hoy decía el señor Feijóo, decía en sede parlamentaria, dirigiéndose al presidente del gobierno, no confunda usted el pueblo de Israel con el gobierno de Israel. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué los que defienden lo que está pasando confunden Hamás con el pueblo palestino? No se confunde jamás con el pueblo pueblo palestino. Sí, palestino. lo estáis confundiendo. No, Estáis justificando que se asesine a 60.000 personas. A ver, Javier, por favor. Javier, no te consiento eso. No, a ti no, no te incluyo a ti. Vamos, no, por en eso, ese plural te quito a ti. ¿Cómo no? Pero quiero decir, ¿cómo vamos a justificar? ¿Cómo vamos? Por eso, bueno, pues te lo agradezco. Te quito a ti. Me parece que no hay pero mayor... a la gente que tú has mencionado no los quito. Me parece, bueno, pues ellos son políticos y yo soy una periodista, pues mira, yo soy responsable de mis actos y no respondo ante nadie, sino ante mí misma. Lo que está pasando, la violencia que estamos viviendo en Gaza es absolutamente el genocidio, llámalo como que es lo más atroz, es absolutamente... Naciones Unidas, genocidio. Yo también, o sea, no tengo ningún reparo. O como la Corte Penal Internacional, delitos de guerra y todo lo que tú quieras. Es atroz lo que estamos viviendo y además lo contaba estupendamente Esther, niños, pero están muriendo por disparos, están muriendo de hambre, o sea, ¿cómo nos podemos permitir que estén muriendo de hambre? Pero las vallas, ¿no? Pero las vallas. No, dicho esto, claro. El fin no justifica los medios, sí, los ciclistas, se puede hacer pacíficamente, se puede defender pacíficamente. Nosotros estamos defendiendo la causa, le estamos criticando, estamos denunciando lo que está pasando. Mira, Marta, y yo no te doy una bofetada, querido Javier. Marta, y yo no te doy una bofetada. Yo tampoco te la voy a dar a ti, pero te voy a preguntar una cosa. Soy absolutamente crítica con lo que está haciendo el gobierno. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Llevar una bandera palestina a un colegio es un acto violento? Pues mira, eres terrorista, eres de Hamás. Al colegio que van mis hijos, colegio Borroca. Al colegio que van mis hijos desde chiquititos comparten clases con 3 niños israelíes, no me vale con 3 niños israelíes que sé que están sufriendo y están compartiendo. Te estoy preguntando si consideras que los colegios de Madrid son violentos por llevar la bandera palestina, son Kale Borroca, son terroristas, son de Hamás. Creo que la política, como dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene que quedar fuera de las aulas. Lo creo sinceramente. Por eso llevaba ella que hablaremos luego de lo que está pasando en las aulas. Ayer llamo al Ministerio de la Verdad, el Ministerio número 23, a José Pablo López y le digo, oye, retira de Eurovisión a Televisión Española. Es el Ministerio 23, con todo el respeto a los grandes profesionales que hay en Televisión Española. Pero la correa de conexiones, Ministerio de la Verdad, el Ministerio número 23, José Pablo López, cumple órdenes, le llaman de Moncloa y le dicen retira a España de Eurovisión. Y vamos a seguir así, con cortinas de humo, con fuegos artificiales. Alcalde, algunos para llegar a trabajar aquí a primerísima hora de la mañana estamos tardando pues más de 1 hora y pico. Arregle usted mejor lo del tráfico, creo, antes que meterse con la televisión pública. Puede usted mirar también lo que ocurre, por ejemplo, en la que tiene, en la ciudad en la que está, en la Comunidad de Madrid, y observe usted la pluralidad. Pero primero yo preferiría que como alcalde mi calle en Ciudad Lineal esté más limpia y que no tengamos que tardar más de 1 hora para llegar a trabajar. Se lo pido encarecidamente como ciudadano de Madrid y al mismo tiempo también le animo, está invitado usted a este programa y hablamos de televisiones y de medios. Ahora hay que ir en helicóptero a trabajar. Algunas estaciones del metro de Madrid son como una procesión de la Semana Santa en Sevilla en Jueves Santo, de cantidad de gente que hay y de gente desesperada porque no pueden comunicárselo. Por tanto, es verdad que un alcalde tiene una dedicación especial a su ciudad, y más siendo la capital del reino, y una presidenta de una comunidad autónoma, aunque sea la de Madrid, tiene que dedicarse fundamentalmente a sus pueblos y a su comunidad autónoma. Pero tanto el uno como el otro, probablemente porque Feijóo no tiene suficiente fuerza o porque piensan que la fuerza en el PP la tienen que tener ellos, pues siempre su objetivo es el gobierno central. Pero con respecto a la televisión, hombre, uno se hace preguntas, incluso aunque no trabajase aquí, como es mi caso que trabajo, ¿no? Si, ¿por qué de pronto todo el PP y la extrema derecha en contra de la televisión pública española? ¿Por qué? Porque de verdad que aquí somos unos manipuladores, de verdad, porque es que aquí somos sanchistas,
de verdad, porque aquí somos yihadistas de Hamas y caleborroquistas. Está demostrado que hay pluralidad. Por eso van en contra de esta televisión. O no será porque le está fallando el brazo mediático de su asalto al poder, y resulta que la televisión pública hecha fundamentalmente por buenos profesionales, y algunos que no lo somos tan buenos, pero que también nos sumamos, pues está batiendo récords de audiencia que no han batido nunca ninguna de las competencias de los brazos mediáticos de la derecha y de la extrema derecha de este país. Y eso es lo que hay que cuestionarse. Si además, si esta cadena funciona mal, tiene un consejo de administración en donde hay, por cierto, la presencia también del Partido Popular y de recuerdo, cuyos 4 miembros se han opuesto a que se boicotee Israel en Eurovisión, cosa que yo tampoco comprendo, pero bueno, allá cada uno en la foto que va a salir. Las cloacas, pues vaya, una condena. Bueno, es que he estado escuchando con muchísima atención el debate que habéis mantenido periodistas de esta mesa, y uno que no es periodista, pues escucha con mucha atención, ¿no? Estamos ante un caso del protagonista de lo que se llamó el periodismo burdo, y yo comprendo que defendáis los periodismos, porque el periodismo es para defenderlo, pero hay un periodismo burdo, y yo contigo que ya sé, la solución siempre es eso no es periodismo, pero hay un periodismo burdo, que es real, es material, se toca, se escucha y algunos hasta lo ven. Es periodismo burdo. Y después hay un periodismo que se lee también en los kioscos. Yo he debatido contigo, incluso hemos discutido, no solamente aquí, sino fuera de aquí, la importancia de las redes sociales. Tú siempre dices que las redes sociales son muy importantes, y yo siempre digo y sostengo, y esto me viene a pelo, el que mucho de los bulos, mucho del mal periodismo, mucho de la mala información viene de periódicos de papel y tinta, no de las redes sociales. Habéis hablado de estas chuminadas que se han dicho, pero hay cosas gravísimas. Es que ha habido un periódico de esta ciudad que ha mantenido durante, y todavía lo mantiene hoy, de que los detenidos por esos actos de la Vuelta Ciclista eran terroristas, contra la negativa de las propias fuentes policiales y ministeriales, y lo sigue manteniendo. Eso no son redes sociales, eso es mal periodismo, pero es periodismo de papel, no son redes sociales. No son gente sin nombre o periodistillas que van por ahí. No. Estos son periodistas sesudos, con periódicos sesudos y con reputación. Luego, preguntarse dónde está el mal. ¿En el mal periodismo o un periodismo vendido y a sueldo que está patrocinando la inestabilidad, la crispación en este país y la mala política? Porque mucho del mal periodismo se alía con la mala política, y entre unos y otros están atacando con lo mejor que tenemos todos nosotros, seamos de derecha o seamos de izquierda, que es la democracia. Compartimos, Javier. Partido Popular diciendo el gobierno incita a la violencia. ¿Estáis de acuerdo? Sí, no, pido opiniones. Javier Aroca, Marta. Yo creo que no. Yo creo que el gobierno no incita a la violencia. Ojo, que la acusación es grave, ¿eh? Sí, pero bueno, es una acusación que forma parte de una determinada estrategia del Partido Popular que viene de largo, no viene de ahora. O sea, desde que terminaron las últimas elecciones y se vio la posibilidad de que hubiera un gobierno distinto al gobierno del Partido Popular, comenzaron las hostilidades, y que han ido cambiando el nivel de intensidad en función de la oportunidad que se prestaba. Ahora mismo, pues hay una oportunidad para insistir en algo que es falso, que es la incitación a la violencia por parte del gobierno. Yo creo que todo lo contrario. Pero si hay alguna violencia en este país, no es en la calle. La violencia donde está, violencia formal, incluso violencia de la palabra terrorista, está en las comunicaciones de algunos políticos, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, y en la comunicación de algunos portavoces, por ejemplo, el señor Tellado, y por la violencia en determinadas instancias institucionales, decir, Tellado, por ejemplo, en el Parlamento de España. Hay más, voy contigo. ¿Consideran que ha ocurrido eso? ¿Es porque creen que deben endurecer el discurso porque Vox sube en las encuestas? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Aroca, Alberto. A mí el que Vox suba las encuestas como demócrata me preocupa, pero a quien debería de preocuparle es al PP, porque cuando Vox crece, quien disminuye es el PP, pero el centro hoy día no lo ocupa el PP.
Luego, por tanto, el centro lo ha perdido. La moderación probablemente esté viniendo de parte de algunos sectores del Partido Socialista y no precisamente del PP. Cuando se habla de Kale Borroka extensa, porque se trata de decir que toda España está aborrocada, llamémosle así, como toda España somos de Hamás. Entonces yo pediría, ya que hemos aprendido a hablar en vasco, Kale Borroka, euskera, bueno, como quiera que la Vuelta Ciclista entró por Cataluña, que aprendamos cómo se dice Kale Borroka en catalán, en aragonés, en guionés, en berciano, en galego y también ahora en castizo. Las empresas van a tener que hacerlo. Vamos a verlo, porque todo no puede... Por la Vuelta a Cataluña pasó también el equipo de Israel y allí no hubo ninguna protesta. Javier, pero déjame decirte una cosa. Déjame decirte una cosa. Qué mala suerte tiene Pedro Sánchez, que resulta que no mentía, sino que cambiaba de opinión. En este caso lo que ha pasado es que se ha malinterpretado sus palabras del pasado domingo, porque no alentaba a la violencia, sino que simplemente estaba respaldando a los manifestantes, pero no para que interrumpieran la Vuelta a España. Le malinterpretó hasta su delegado de gobierno en Madrid, Francisco Martín, que se jactaba, que se enorgullecía de ese sistema de seguridad que había puesto en marcha él mismo. De él dependía la seguridad de la Vuelta, fracasó y él mismo se mostró orgulloso. Qué mala suerte tiene, porque la gente no lo entiende. Pedro Sánchez es una persona que no lo entiende la gente. Qué mala suerte tiene. Tú no eres lego, por tanto yo no me puedo creer que tú pienses que el delegado del gobierno de Madrid, sea del PP, del PSOE o un día de Vox, espere a que su líder un día antes en Málaga, en un mitin, determinen cómo tiene que ser el dispositivo de seguridad en Madrid. Eso es, aparte de un desconocimiento absoluto, una temeridad. Pero ¿cómo va el delegado a improvisar o a poner un sistema de seguridad en función de lo que ha dicho Pedro Sánchez en Málaga? Por favor, es que no podemos insultar la inteligencia de los que nos están escuchando. Eso no es posible. Eso estaba determinado. Se reforzan los sistemas de seguridad y no solamente eso, sino que la propia Vuelta a España, la organización, cambió el recorrido varias veces porque la seguridad no estaba garantizada. De la Vuelta y pregúntale con cuánto tiempo de antelación están previstos los sistemas de seguridad. No digas eso, que está engañando a la gente. Se reforzó los sistemas de seguridad en los últimos días precisamente por lo que estaba pasando. El sábado, Francisco Martín, delegado de gobierno, estuvo supervisando el dispositivo y estaba todo súper en orden. Y el domingo fracasó desde el primer momento, cuando la Vuelta llegó. Claro, escuchó a Pedro Sánchez y dijo, pues que bueno, os planteo una pregunta que os quiero plantear y ahora me respondéis. Esto de vincular... Una cosa muy sencilla que creo que lo va a entender mucha gente, y es que este señor y otros más de la conferencia episcopal hace mucho tiempo que han cambiado la sotana por la bata de cola. Bueno, si ese es el obispado que queremos, bueno, pues muy bien, allá los cristianos. ¿A dónde quieres llegar, Aroca? Hombre, con perdón de los Flores, perdón. Hombre, vimos a Cañizares con una bata de cola roja. Sí, ya, ¿te acuerdas cuando lo cogían ahí? Creo que son unos folclóricos. Yo creo que la labor pastoral de esta gente tiene que ver con otras necesidades de la gente. Poca broma, porque estamos hablando de decenas de miles de muertos. Yo no gasto. Quizás él debiera haberse mostrado de una forma más compungida. Para mí no es ninguna broma, y creo que soy bastante serio en este tipo de cosas. Pero cuando veo representantes de un gran número de compatriotas míos que son creyentes y son católicos, pues la verdad es que me llama la atención de que tengan estos representantes, que vuelvo a decir, y me reitero, hace mucho tiempo que han cambiado la sotana por la bata de cola. No se Digo yo, Javier, lo que pasa es que se ha llegado a un punto, pienso yo, que se pierde la perspectiva de lo que realmente está ocurriendo en el mundo cuando hay decenas de miles de muertos. Yo creo que, por ejemplo, la Iglesia, empezando por la Iglesia española, debiera ser, creo yo, en nuestras declaraciones, más cuidadosa con las bromas, pienso, Mira, yo que no soy creyente... Es bueno bromear, pero con determinadas materias... No soy creyente, como la mayoría de la gente sabe, tampoco es que le interese mucho, pero cuando veo un Gaza, y yo que me he educado en la doctrina cristiana y en los evangelios, me acuerdo mucho de la huida de Jesús con sus padres a Egipto, y me acuerdo también de una fiesta que celebran todos los cristianos, que es el 28 de diciembre, que es la de los santos inocentes, y es cuando Herodes, acojonado como ahora Netanyahu, mandó a asesinar a todos los niños para evitar que alguno de ellos fuera el Mesías. Algo de eso está pasando también en Gaza. Lo que temen es que alguno de esos niños algún día pueda seguir con la antorcha de la libertad para el pueblo palestino, y por eso los quieren matar a todos. Está en su cultura. Esther Palomera, duda, esto está ocurriendo, lo que pasa es que no cala, y al mismo tiempo, Javier, ¿por qué se habla por parte hoy del Partido Popular de un gobierno ligado al terrorismo, al yihadismo, a la Kale Borroka, al ambiente preguerra civilista? Porque no tienen escapatoria, o sea, como para que la gente nos entienda, porque lo hemos cogido con el carrito de los helados. Es decir, lo hemos cogido apoyando el régimen sionista y genocida de Netanyahu.
Y claro, eso es muy duro admitirlo, cuando sobre todo hay encuestas en España que reconocen que el 80 y tantos % de la población española está de parte del pueblo palestino. A mí no me gusta hablar del pueblo gazatí, porque Gaza en definitiva no deja de ser una parte territorial de lo que yo considero el Estado palestino, que está también en Cisjordania, por cierto, como ha dicho Olga, con una minoría muy importante de cristianos, en ciudades, por cierto, donde vivió Jesús, ¿no? Y parece que esto no conmueve a los católicos de las pulseritas con las banderas de España y de comunión y de misa diaria. Esto no los conmueve. Allí lo que se está practicando desde el año 1948. Algunos, como Villarroya, dicen desde 1947, lo que se está una política sistemática del pueblo palestino para expropiarlo de su tierra y expropiarlo de la posibilidad de constituir un Estado como la mayoría de los pueblos de la humanidad, del mundo están ya reconociendo. Está pasando lo que estamos viendo en Gaza, pero nos estamos olvidando de en Cisjordania. En Cisjordania cada día hay más colonos violentos, le están arrebatando sus tierras, le están envenenando los pozos de agua, le están quemando las cosechas, lo están echando de sus pueblos. Muchos de ellos son cristianos que adoran al mismo Dios al que adora la señora Díaz Ayuso y el señor Feijóo. Por favor, una llamada a la humanidad. Sean ustedes al menos humanos. Os quiero preguntar... Javier Aroca, Olga Rodríguez, pregunto a ambos. Javier, ¿esto se está produciendo por la importancia que tiene también en la educación? ¿O es una forma de prohibir unas banderas, otras no? ¿O qué está ocurriendo? No, yo creo que no tiene nada que ver con la educación, al menos con la educación que se ve. Hay una educación profunda que sí tiene que ver con esto, pero en este caso la que habría que escolarizar sería a Díaz Ayuso, no a los niños, ¿no? O sea, es un problema de educación con mayúsculas. Lo que está ocurriendo es que se trata de extirpar cualquier simbología, cualquier carácter simbólico de la resistencia a lo que está ocurriendo en Palestina. De eso se trata y, por cierto, con muchísimas dudas. Vamos a ver, España, el Reino de España ha reconocido al Estado palestino, por tanto su bandera es absolutamente legal. O sea, no tiene por qué quitarse, empezando por la policía, no tiene por qué. O ayer, por ejemplo, en el Santiago Bernabéu, no se pueden quitar las banderas de Palestina, de un Estado que reconoce el Estado español, por tanto la bandera. Otra cosa es que fuera la bandera de Hamás. Pero hoy mismo el señor Feijóo ha distinguido entre gobierno de Israel y pueblo de Israel. ¿Y por qué no distinguimos entre pueblo palestino y Hamás? O sea, ¿por qué para eliminar a Hamás hay que exterminar a todo el pueblo palestino? Masacrarlo, quitarle sus símbolos, su bandera, su identidad, sus bailes. Porque es que incluso en algunos países de Europa y también de América, cuando algunos palestinos bailan una manera muy singular que tienen de expresar su felicidad, llega la policía y los apalea. No se puede ni siquiera bailar como se baila en Palestina. Todo el mundo querrá decir que siempre estuvo en contra de estos crímenes masivos, pero lamentablemente sabemos que mucha gente estará mintiendo. ¿Prohibirías ese tipo de banderas como Palestina en un evento? Yo solamente no la prohibiría, sino que invito a la gente a que enarbole y exhiba la bandera de Palestina, porque es la bandera de un pueblo que está luchando por su libertad y por su derecho a vivir en un Estado independiente. La mayoría de la gente moderada defiende dos Estados y, por tanto, el nacimiento del Estado de Palestina y su bandera. Y esa bandera representa la resistencia al genocidio y la lucha por la libertad. Pregunta a todos los jóvenes talentos del momento en un reportaje histórico. Victoria Federica de Marichalari Borbón en portada. A mí me parece que si esto no fuera una monarquía y no hubiera tanto cortesano, yo simplemente pensaría que nos están tomando el pelo. También ¿por el talento o porque estén... No, simplemente porque la propia... Me parece fatal que no esté Froilán, pero bueno. A mí me parece que hiere, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión de cada uno, tiene su propio estilo periodístico, yo eso no lo voy a criticar, pero me parece que ahí no hay ni talento, ni sacrificio, ni compromiso, por lo menos en el caso de esta señora que es pariente del rey honorífico y del rey actual. No creo que eso sea un modelo para la juventud, ni muchísimo menos. A mí me parece fatal. Mira tú que les hubiera costado en un huequecico haber puesto a Froilán en la portada. Voy a coincidir. Yo hubiera puesto la cantidad de jóvenes que se levantan todos los días a las 6 de la mañana para ir al campo a trabajar. Voy a coincidir contigo, Aroca. Cada uno elige lo que quiere. Marta, los jóvenes... Batirla, ¿no?
Bueno, PP, Vox y Junts tumban la ley para crear una oficina anticorrupción. Se da la casualidad de que son los tres partidos que además más próximos están a Netanyahu, y perdona que te introduzca este asunto. ¿Puedes? Porque es que Netanyahu precisamente tiene una acusación gravísima de corrupción. Una no, tres mínimo. Tres, desde hace ya varias décadas. Es decir, la derecha y la corrupción están más unidos de lo que parece. Por tanto, a mí no me extraña nada que haya habido esta alianza, que a mí no me parece nada extraña, entre las distintas caras de la ultraderecha parlamentaria española en contra de una medida que, como ha dicho el magistrado Bosch, es una medida que está en vigor en la mayoría de los estados de nuestro entorno democrático. Es decir, el que haya una agencia para perseguir la corrupción, pues es muy importante, porque de la corrupción no se salva nadie. No vayamos a pensar que somos originales también, que descubrimos América, es verdad, pero también hay mucha gente que ha descubierto otras cosas, y entre otras cosas la lucha contra la corrupción. Deberíamos de imitarlo. Pero no solamente hay que imitar otras cosas, hay que imitar también esto. Majestad. De España que está abanderando la causa palestina, ¿es que le importan mucho los palestinos? No, lo que le importa es estar un día más aquí, porque lo que tiene son unos problemas de corrupción de los que tiene que huir. José María Aznar. Por cierto, todavía no ha pedido perdón por meternos en aquella guerra de Irak en la que dijo que había armas de destrucción masiva. Y bueno, Javier Aroca, Marta. Hay una diferencia. En el Reino Unido se abrió una investigación pública, aquí nunca se abrió, para determinar la responsabilidad y la veracidad de aquello que ocurrió. Tony Blair pidió perdón. El señor Aznar sigue sin pedirlo y sin reconocer que participamos en una guerra que costó vidas y que, por cierto, no llevó la democracia a Irak. Porque que yo sepa, Irak hoy día no es un modelo de democracia, ni muchísimo menos. Pues está ocurriendo lo mismo, está apoyando sin ningún tipo de pruebas de ninguna naturaleza el régimen de Israel, y además contando auténticas paparruchadas, ¿no? Como que si Israel no gana la guerra, que por cierto, ¿qué guerra? Habría que decirla, porque ahí no hay ninguna guerra. Hay una política de exterminio que, por cierto, empezó en el año 48, como he dicho en otras repetidas ocasiones, y en donde, por cierto, mucha gente se puso de perfil, porque ahora por fin todo el mundo, o casi todo el mundo, quitando la increíble excepción de la derecha, de una parte de la derecha española, está a favor de Israel, pero durante mucho tiempo aquí se han cerrado los ojos ante lo que ha sido una política sistemática de exterminio de un pueblo, a través de muchísimas ocasiones. Lo poco que queda hoy día del pueblo palestino recluido en parte en Gaza es la última etapa de un exterminio metódico y sistemático. Os pregunto, y un titular pido, Javier Aroca, ¿sigue mandando tanto Aznar como dicen en el Partido Popular? Hoy ha hecho un acto, ha ido Tellado, ha ido Cayetano de Toledo, claro, dijo lo de que puede hacer que haga. Estoy totalmente sí. Yo creo que manda, pero la otra cara de la moneda es que Feijóo no manda. Es decir, si Feijóo mandara, Aznar mandaría menos, pero como no manda, manda Aznar. No podemos entrar en tantas contradicciones, porque resulta que en verano, cuando se ocurrieron los incendios, los presidentes del Partido Popular de Castilla y León y Galicia eran fantásticos y estaban colaborando hasta que llegó Feijóo, y entonces les dio el 15 de agosto instrucciones. No, pero que ese argumento, vamos, lo he oído yo mil veces en esta mesa. No, pero yo digo un argumento que se ha oído. No sabemos si manda, si no manda. Yo creo que lo que manda, yo creo que el señor José María Aznar, bueno, pues está fuera de la presidencia del gobierno hace muchísimos años, como lo está Felipe González, como lo está Felipe, como lo está, pues, claro, hombre, sí, es distinto. Felipe González no manda ni un pepino en el PSOE, y menos en el nuevo PSOE, por eso está tan irritado y tan irritable, que por cierto todavía no ha hablado de Gaza, a ver si dice algo. Yo estoy, vamos, que se me hierven las carnes esperando que diga algo sobre Gaza, pero el señor Feijóo... Está invitado Felipe González a decir aquí lo que quiera de Gaza y de lo que quiera, está invitado también Felipe González. Aznar, a diferencia de Felipe González, sí manda en el PP. Pues no le han hecho, a la luz de los acontecimientos, cuando ha dicho hoy en el Congreso... Igual que Emiliano García Paje, por ejemplo, también llegan a esa parte del Partido Socialista que está totalmente en oposición y totalmente contrapuesto. Una pregunta que os planteo, si están tan de acuerdo Feijóo y el PSOE, ¿por qué Feijóo no habla de genocidio? Porque están de acuerdo. Si tú les preguntas por lo que está pasando en Israel, te dirán, hay una masacre, hay que pararlo ya, hay que tal. Se ponen de acuerdo, y además se ponen de acuerdo también a nivel europeo. Ahora, si entras en el debate de la nomenclatura del genocidio o de las movidas que ha habido en la Vuelta a España el domingo, ahí es donde chocan, ahí es donde se polariza el debate. Bueno, es sobre la nomenclatura, absolutamente. Invocando mi apellido, que quiero responder. Yo me reafirmo en que Felipe González
y Paje no mandan nada en el Partido Socialista. Otra cosa es que lleguen al Congreso. Paje nada, Paje, por ejemplo, manda en el de Castilla-La Mancha, que también es el Partido Socialista. Sí, coño, tú me entiendes, ¿por qué me haces matizar? Pues a ver si lo está viendo Emiliano y va a decir, hombre, Emiliano, también estás invitado. ¿Por qué me haces matizar? Hoy día las mayorías dentro de los que mandan en el PSOE son mayorías que democráticamente tienen una dirección que no tiene Paje, y Paje, por mucho que lo ha intentado, no puede influir ni ha influido. Y Felipe González tampoco. Ahora bien, Aznar sí dirige el Partido Popular, en eso me reafirmo. Y dime que no hay socialistas descontentos. Hombre, porque tiene doblegado y sublimado tanto a Isabel Díaz Ayuso como al señor Almeida, como tuvo en su momento a Mariano o a M. Rajoy, y hoy tiene a Feijóo. Feijóo trata de buscar un espacio propio, pero al final, desde el punto de vista de la ortodoxia ideológica del Partido Popular, quien manda es Aznar. A ver, ¿quién dijo el que pueda hacer que haga? ¿Quién lo dijo? ¿El Botones de Génova? ¿O el que manda en Génova? A lo que yo te he dicho, yo he dicho que Aznar llega ahí donde no llega Feijóo, cerca de muchos votantes del Partido Popular. Dime ahora que no hay miles de votantes socialistas descontentos con Sánchez, que todavía se ven representados por Felipe González o por Emiliano García Paje. A mí no me parece mal que tú digas lo que quieras decir. Lo que te digo... Pero no lo crees, no lo crees. No lo creo. No lo crees. ¿No crees que hay socialistas descontentos con Pedro Sánchez? Claro que hay descontentos, y con el Papa también contento. Hay gente que peca. Bueno, dicho esto... ¿Por qué no dicen genocidio? Tanto cuesta, son los hechos, es lo que está ocurriendo. Aroca, titular que te pido sobre esto. No lo dice la Corte Penal. Las palabras a veces dicen, no, las palabras son importantes. No lo dice la Corte Penal Internacional. Lo dice el convenio sobre la sanción y prevención del delito de genocidio. Está concretamente en el artículo Romanos 3, pero es que además está en el artículo 603 del Código Penal de España, y está reconocido en la mayoría de las instancias en donde se cita el delito de genocidio como derecho sustantivo. Otra cosa sea luego lo que es aplicar el derecho, evidentemente, pero lo que ha repetido, lo que ha dicho esta señora, es lo que ha repetido hoy todo el mundo en los argumentarios populares de todas las tertulias de España, prácticamente de manera literal. ¿Por qué? Porque no se han leído el convenio de 1948 que tiene firmado el Reino de España, y porque no se han leído el Código Penal, porque si se lo hubieran leído y además luego vieran la televisión, pues seguramente no serían, digamos, no tendría la suficientemente entereza como para defender lo que acaba de defender esta señora del Partido Popular. Hay una cosa todavía más perversa. Y... ya no. Eso te pasa por no gustar a Almeida. Puede ser. Almeida vas. Bueno, claro, es que sorprende mucho las palabras del señor Almeida, que podría, ya que se sale de su pellejo municipal, pues darnos una masterclass de televisiones públicas en España, sobre todo de aquellas que están controladas en sus consejos de administración por el Partido Popular. ¿Con cuál nos podría ilustrar, por ejemplo? Pues, por ejemplo, con Canal Sur, ¿no? Porque ahí mola mucho. Por la información de los seres de Andalucía, dices, céntimos del PSOE. No, me estoy refiriendo ahora en este tiempo y en el otro. Mira, yo estaba en la televisión, esa a la que tú estás hablando, cuando los seres, y puedes pedir las grabaciones de lo que yo decía y lo podía decir. El problema es que desde que entró el PP ya no me llaman más. ¿Tú tienes una respuesta para eso? Pues mira, no tengo respuesta para eso, y si no te llaman no me parece bien. Yo creo que todos estamos en derecho a decir lo que queramos expresar en la televisión pública. Este programa es el ejemplo de ello. De todas formas, en razón de la amistad, no se te ocurra llamar para que me llamen. Porque ¿a dónde? Lo que sí que es cierto, solo un apunte. Creía que te ibas a tirar a tierra, Aroca. Se ha agachado, creía que ha hecho a cubierto, pero Aroca. La verdad es que he visto allí a Almeida y he dicho cuerpo a tierra. Un apunte y un dato para Almeida, que igual no lo sabe. Dicho esto, vean ustedes, porque, insisto, a ver, Almeida, ¿cómo lo veis? ¿Qué opiniones os merece esto? Porque este es el contraste. ¿A qué debe estar un dirigente? Bueno, pues mira, yo creo si le... Yo rompiendo la lanza incluso por el señor Almeida. Sí. Como en cualquier... rompiendo la lanza como las calles, ¿no? Sí, como las zanjas, ¿no? Como las que me tiraban al suelo, que pensaba que... No, quiero decir, cualquier ciudad grande tiene muchos problemas, y más la capital del reino. Sevilla tiene muchos problemas, Barcelona tiene muchos problemas, Valencia tiene muchos problemas, Coruña, Bilbao, todos tienen... Pero ninguno tiene un alcalde protagonista
periodista, por ejemplo, en esta televisión. ¿Por qué le dais tanto protagonismo al alcalde de Madrid? Pues hombre, a mí particularmente como periodista de esta casa me preocupa que diga lo que acaba de decir hoy, por ejemplo, de Radio Televisión Española. Sí, como periodista me preocupa que un dirigente político de ese nivel ataque la libertad de expresión de esa forma y se meta con Televisión Española, máximo cuando a lo mejor podría mirar dentro de su casa, por ejemplo, lo que ocurre en Madrid, el Partido Popular, lo que está haciendo en Telemadrid. Lo hemos dicho en esta mesa. Me has preguntado, te estoy respondiendo, ¿por qué hablo de Almeida? Déjame que yo matice mi propia pregunta. Yo entiendo tu interés periodístico. Claro, pero no es el mío, creo que es el de la ciudadanía. Lo que no entiendo y espero que lo entienda, si no nos damos una tournée, ¿no? ¿Usted sabe hasta qué punto la gente de la periferia del Estado español estamos hasta el moño de los alcaldes de Madrid, de los presidentes de Madrid? A ver, que hay vida más allá de la castellana. Sí, pero ya todo esto... Claro, pero ¿qué nos parece que este dirigente de esta forma hable de Televisión Española? Por eso. Se podía pero es que todos los días tenemos aquí a Isabel Díaz Ayuso. Pues hombre, hoy por ejemplo ha dicho que hay un clima prebélico, que hay Caleborroca... Y más que lo va a decir. Las tonterías se multiplican. Se podía haber quedado, estaría mal. En el colegio están a Gualcoyo 2 alumnos. El colegio, el cajero del banco. Que también los están encerrando, claro, el banco. El dispensario de la salud, es decir, un montón de cosas. El problema de la despoblación tiene que ver con la falta de oportunidades, pero tiene que ver también con la falta de infraestructuras y con una, en mi opinión, deficiente organización territorial, que evidentemente el Estado español no es en todas partes igual, pero yo echo de menos una organización territorial distinta. Por ejemplo, a manera de experimento, la comarcal. ¿Por qué? Porque se sale del ámbito de lo pequeño que puede ser un pueblo, pero no llega a la provincia y se pueden establecer servicios comunes que no tienen por qué haberlo en cada pueblo, pero sí lo puede haber en un ámbito territorial muy cercano, donde pueda haber sitios para educar, donde pueda haber dispensarios de salud, donde tenga que haber, por cierto, obligatoriamente una caja, un servicio bancario, donde tenga que haber correo. Es decir, la gente se va porque no tiene oportunidades, pero también porque no tiene infraestructura, porque no tiene tecnología, porque no tiene cobertura, por muchas cosas. Gloria. Nieta de una persona que está siendo muy atacada. Y entonces iniciar esto es durillo. O sea, ser hija de, ser nieta de, es jodidillo. Es jodidillo. Vaya, es muy jodido, sí. Ya empieza al revés que todo el mundo. Pobrecita, pobrecita. Mira, yo no sé cuál es su talento más allá de ser la nieta de quien es y haber tenido la vida más cómoda que puede tener cualquier persona. Creo que no representa a la juventud, porque la juventud trabaja, estudia, y a esta chica no se le conoce nada más allá de gastar con las tarjetas Black de su abuelo dinero en el Corte Inglés y en Uber. Esto es lo que hacía esta señora. Quizás tenía talento para acabar en los afters con su hermano, quizás tenía talento para ir a tanta corrida de toros con el dinero de todos los españoles, y quizás tenía talento para defender al presunto delincuente que es su abuelo. Pero la realidad es que no representa a la juventud alguien que ni trabaja ni estudia. Jóvenes, eso no es juventud. Lo único que representa a los 25 años, porque su formación y su trabajo... Lo que tú dices, Sara, de que se gastaba el dinero en las tarjetas, hablar del abuelo y que si estaba nace con el hermano, eso lo tenemos documentado. ¿Se te ha ocurrido esta tarde ahora mismo? Sí, ¿Dónde? Lo que estamos diciendo es que una chica... No, ¿tú sabes qué problema tiene esta niña con la independencia de su talento? No. El problema es que niña ya no es. Bueno, esta señorita, esta señora, esta mujer, está joven, lo que tiene es un problema de antemano, que es que siempre haga lo que haga, va a tener para lo bueno, que es la parte positiva, como para lo malo, la procedencia que tiene. Y esto pasa muchas veces, y pasa hasta en las profesiones. Esa frasecita de, esta no es el padre, esta no es la madre, no... Bueno, pues esta niña va a empezar... tiene la vida resuelta. No, resuelta no, se busca la vida. Se busca la vida como Orzoway. Esta chica, ¿qué talento tiene? Bueno, pues ahí está. Oye, es portada por talento, lo han puesto ahí. Yo he dicho una cosa y la reitero. Me parece fatal que no esté Froilán. Un huequecico en la portada Froilán le tenían que haber hecho, no sé por qué no. No estoy de acuerdo. Froilán, entre los jóvenes talentos, portada la próxima vez. Bueno, lo primero quiero decir que los mejores tomates de España son los de los Palacios y la mejor mayonesa también de Andalucía, de Ibarra. Dicho esto, que se me quedó antes por decirlo,
Evidentemente hay un deterioro gravísimo de la sanidad pública que tiene versiones de todo tipo, desde el servicio de ambulancia como las listas de espera, como todo. Yo he estado escuchando con mucha atención lo que decía la facultativa de aquí de Madrid, pero es que en mi tierra, en Andalucía, pasa exactamente lo mismo. Y hay que añadir una cosa: las comunidades autónomas tienen competencia absoluta y exclusiva sobre sanidad. Son los gobiernos de las comunidades autónomas los responsables de la sanidad pública. Lo que está ocurriendo no es un accidente, ni siquiera es una mala práctica, no, es el éxito de los gobiernos conservadores para deteriorar la sanidad pública, para que la gente, ella ha contado el caso de Madrid, yo cuento el caso de Andalucía, se empiecen a sacar pólizas y pólizas y pólizas en la sanidad privada. ¿Por qué? No porque la sanidad pública no funcione, que tiene magníficos médicos y magníficas enfermeras, sino porque la están deteriorando de manera intencionada. Javier, la sanidad pública, yo lo que sí te digo, hombre, si escribirlo solamente siempre las comunidades autónomas de la derecha me parece un poco tal. Yo hablo de la mía. No, pero la sanidad pública funciona mal, desgraciadamente, en toda España. Ahí está, espera, ahí en Cataluña, ahí en Aragón, y si empezamos con la competencia, eso no. A mí lo que me trae, a mí no, pero es que entonces estamos diciendo, como circunscribiendo yo, es un problema gordo. Y entonces, como lo es, vamos a intentar solucionarlo. Si empezamos a decir que solo los problemas tienen las comunidades, el problema que tiene esta familia, que es para mí lo que más me importa, de este caso concreto que nos trae Jesús a la mesa, es que el calvario que tienen ahora para la reclamación judicial. Eso sí que es un problema. ¿Pero por qué porque ahora resulta... Sí, pero ¿por qué reclaman? Porque la ambulancia no funciona. Bien, pero ¿y de quién depende la ambulancia? Teóricamente... Del Servicio Andaluz de la Salud. ¿Y de quién depende el Servicio Andaluz de la Salud? Del gobierno del PP. Se llama Javier. Me parece inadmisible las palabras de la señora Ayuso, me parece inadmisible porque es una falta de respeto cuando habla de Sarajevo a las víctimas de Sarajevo, cuando habla de etarras, de terroristas, a las víctimas de ETA en este país, cuando habla con ese desprecio a los manifestantes que se manifestaron el domingo y que les llama terroristas, delincuentes y todo este tipo de cosas porque simplemente le duele que 100.000 personas llenaran las calles de su querida Madrid, de su querida libertad, protestando contra un genocidio. Y eso es lo que le duele a la señora Ayuso, que la libertad no está solo para las cañas, está también para protestar contra un genocidio. Y lo que hizo este gobierno fue decir que las personas que estaban manifestando eran personas dignas, porque lo son. Porque es más digno denunciar un genocidio que ser cómplice de él. Bueno, ¿y qué os parece? El escenario de la Real Academia que equivale tanto como a despreciable. Y un político, le guste o no le guste cómo se ha manifestado la gente, no debería de dirigirse así a ellos, ¿no? Meter a todo el mundo en el mismo saco, parece que toda España está llena de caleborrocos, de yihadistas, de sanchistas y de otra gente de mal vivir, llamémoslo así. Yo creo que lo que le pasa en el fondo a este señor y a otros del Partido Popular es que se le ha acabado el librillo. O como se dice en mi tierra, que el pollo ya no tiene más carne, o sea, no tiene más nada que decir. Entonces, como no tiene más nada que decir, pues se dedica a este tipo de sabrutos insultantes para la gente. Pero el pollo y la carne puede verse de otro punto de vista diciendo, para tapar otro tipo de escándalos que están ahora mismo en vigor, sacamos ahora el tema de Gaza y el tema de Israel y Palestina. A mí me parece, lo que no puede ser, desde mi punto de vista, admisible, lo que no puede ser, no, es que yo no sé si le importa, no sé si le importa mucho lo que está pasando en Gaza, no lo sé. Lo que sí te digo es, primero, los 100.000 manifestantes no los veo solos, los veo mezclados con la gente que está viendo la vuelta de España, con los policías. ¿Tú crees que es normal que haya instrucciones o no instrucciones a la policía que están sacando los propios sindicatos policiales de no recibimos instrucciones? Hombre, pues por favor, sindicatos policiales, 22, sí, 4 pegando, quitando a 4 personas. Lo que hemos visto en televisión, con la porra dándole a uno. Debería de explicarlo el ministro qué instrucciones tenían para que la policía de brazos caídos, Javier, de brazos caídos. Mira, si esto lo organiza Scotland Yard o la Vuelta Ciclista en Francia o en Londres, te aseguro que el comportamiento de la policía no hubiera sido el mismo. Una competición internacional. Bueno, yo os planteo una pregunta. ¿Creéis que el patriotismo se demuestra, desde mi punto de vista, de otra forma completamente distinta? Te digo con toda confianza, para mí no ¿es patriotismo y es gente vinculada al yihadismo, como se ha llegado a decir? Lo que sí es verdad que se ha demostrado que muchas de las personas que han estado al frente de esas manifestaciones o de esas protestas proceden de algún... Eso es un bulo, eso es un bulo, es mentira. Es mentira, Moekel. Lo primero, el Partido Popular está instalado en la violencia permanente y es una barbaridad decir que por tirar 4 vallas
vallas, aquí estamos a punto de llegar a una guerra civil. Yo tampoco comparto que el Partido Popular esté instalado en la violencia permanente. Yo no lo estás diciendo tú, ni el gobierno, vale, pero yo... Jesús, no, digo, ni el PP está instalado en la violencia permanente desde mi punto de vista, ni tampoco el gobierno está cercano con los terroristas, este tipo. ¿No te parece violento? Yo creo ni hay preguerra civilismo. ¿No te parece violento que una semana estén llamando hijo de puta al presidente, que otra semana comparen tirar 4 vallas con Sarajevo, que otra semana se hagan camisetas con un insulto, que digan que van a enterrar en fosas al gobierno, que van a acabar fosas con el gobierno? Eso no es violento, a mí me parece demasiado violento violencia para... dialéctica, a mi modo de ver, inaceptable. Violencia verbal, violencia verbal, no todo es físico. A mí me parece una violencia verbal inaceptable en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en cualquier Cámara. Es una violencia que no debemos normalizar la ciudadanía. Y lo diría con todos los partidos. Pero sí me gustaría decir una cosa muy breve. No, perdona, es que no es Kale Borroka, no había ningún terrorista, no había ningún yihadista. Son patriotas que, aparte de defender su país, tienen la solidaridad que no ha tenido la derecha con un genocidio. Bueno, Ana Ibarra...